guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Antes de leer, que es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo es un chavalo que tiene muy mala prensa, muy mala fama. Yo quiero hablar bien del hijo pródigo. Defensor de causas perdidas. A mí me parece que el hijo pródigo no es tan mal tipo como los evangélicos lo pintan. Yo creo que el hijo pródigo no es tan re malo. Y esa es mi tesis hoy, y yo quiero trabajarla con ustedes y defender mi tesis ante ustedes. ¿Por qué el hijo pródigo no era tan malo? En primer lugar, quisiera preguntarles, a ver si me pegan un par de gritos y yo me siento como en la casa y vamos saliendo de este clima frío. ¿Qué pecados cometió el hijo pródigo? ¿Por qué es famoso el hijo pródigo? Ruega por nosotros, con fuerza, para yo escucharle. Despilfarró la plata. La herencia la perdió, muy bien. ¿Qué más hizo el hijo pródigo? Malo. Dejó al padre. ¿Qué más dijo el hijo pródigo? Malo. Vea que hasta les cuesta. Vea que no es tan malo como usted cree. Vicios. ¿Quiénes dicen amén? El hijo pródigo tuvo vicios. Mujeres. La Biblia no dice eso, gemela. Tenga paz. No es tan mal tipo. ¿Ve cómo creemos tantas cosas del hijo pródigo que en realidad no sabemos qué hizo? Pero vamos a leer entonces qué dice Lucas 15 para ver por qué es que los evangélicos le tienen tanta tirria al hijo pródigo. Y por qué yo digo que no es tan mal tipo. Vamos a ver. Lucas 15, desde el versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 11. Este es Jesús contando una historia. Esta es una parábola que Jesús cuenta, que Jesús, digamos, inventa para el beneficio de su audiencia. Dice, también dijo, o sea, Jesús también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos, los hijos menores, ¿verdad? Los hermanos menores siempre. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Vamos a poner el freno de mano ahí. Vamos a ver algunas cosas con respecto al hijo pródigo. En primer lugar, cada vez que pensamos en el hijo pródigo, pensamos en una cantidad de pecados que lo único que hacen es reflejar lo que hay en nuestro corazón con respecto a los pecados. Cada vez que juzgamos al hijo pródigo, lo que en realidad estamos diciendo es, si yo tuviera un saco de plata, me iría lejos de aquí y lo gastaría en todo lo que ustedes dijeron. Eso lo dice el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Dice, oh hombre, eres inexcusable, o sea, no tienes excusa tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos lo que dice es que cada vez que yo juzgo a otro, revelo, demuestro lo que yo llevo en mi corazón. Entonces cada vez que hablamos del hijo pródigo, agarramos y empezamos a hablar de un montón de cosas que en realidad
pues no sabemos cómo las malgastó, porque Jesús, siendo un maestro de la parábola, no nos cuenta cómo lo malgastó. Lo deja velado, nada más dice que lo malgastó todo. Nada más sabemos que lo despilfarró todo. Lo que sí sabemos, y es algo que Jesús en su inmensa sabiduría sí nos dice, es que toda esta espiral, el punto de partida de toda la caída, de toda la catástrofe, el punto de partida de la ruina moral, de la ruina económica del hijo pródigo, comienza con alejarse del Padre. De modo que no nos calentemos mucho la cabeza viendo cuál es el final. No nos calentemos mucho la cabeza pensando cuál fue la factura, si fue de prostíbulos. No calentemos nuestra cabeza pensando cuánto gastó en vino. No nos calentemos la cabeza pensando si fue que invirtió en pirámides. Simplemente ubiquémonos en que cualquiera de esas manifestaciones iniciaron con irse a una provincia apartada, lejos del Padre. ¿Sí me puedo explicar? Jesús no nos dice los específicos, pero nos dice el punto de partida. Y ahí es donde yo quiero también partir esta mañana. Yo creo que nosotros como hombres y mujeres ya grandes en el evangelio, hombres y mujeres con una cierta madurez en la vida cristiana, deberíamos dejar de apuntar a los frutos del pecado y deberíamos comenzar a prestar atención a cuál es la verdadera raíz del pecado. No importa cuál sea la manifestación del pecado, y así se llama, manifestación del pecado. Tal vez hay algunas personas, yo sé que aquí no, pero tal vez en su familia, hay algunas personas que se les da por mentir, hay algunas personas que se les da por robar, hay algunas personas que se les da por chismear, que es un pecado terrible al que nosotros no le hacemos caso. Hay algunas personas que se les da por ser rebeldes de corazón, faltar el respeto a la autoridad, que es otro pecado terrible que aquí no le hacemos mucho caso. Tal vez hay personas que son incrédulas, tal vez hay personas que son blasfemas, que son maledicientes, y nosotros nos arrugamos, el corazón se nos hace un puño con eso. Pero mi tesis esta mañana se sustenta en el hecho de que esos son solamente manifestaciones de algo que pasó primero en el corazón de todas y cada una de estas personas. El punto inicial, el hecho que da inicio a toda una espiral de ruina, de pobreza, de hambre, una catástrofe moral, una catástrofe social para el hijo pródigo, es que se alejó del Padre. Yo creo que nosotros no nos damos cuenta muchas veces de la importancia que tiene congregarnos, de la importancia que tiene tomar la Biblia de cuando en vez y leerla, de la suprema importancia que juega la oración en nuestra vida como elemento de comunicación con el Padre, como elemento de mantenernos unidos al Padre. Anoche decíamos que Jesús tenía por costumbre orar. Ahora yo le hago una pregunta, hermano y hermana. ¿Qué necesidad cree usted que tuvo Jesús en la vida? ¿Usted cree que Jesús alguna vez tuvo la necesidad de amanecer con 100,000 pesos mañana porque se le vencían los recibos de agua, luz, teléfono? ¿Usted cree que Jesús alguna vez tuvo, no sé, cosas como las de nosotros? Padre, Señor, que en el nombre de Jesús de algún lado me aparezcan 300,000 pesos para pagar el marchamo. ¿Usted se imagina a Jesús orando así? Imagínense que Jesús no tenía ni que orar para que el Padre le cambiara a la mujer. Y entonces, ¿por qué oraba Jesús? ¿Para qué oraba Jesús? Jesús oraba para mantenerse conectado con la fuente de toda la bendición, el Padre. Jesús oraba no porque tenía necesidades. Jesús oraba porque su necesidad más importante era mantenerse cerca del Padre. Era la forma en la que Jesús se mantenía en comunión. El pecado del hijo pródigo no es que tuvo una plantación de marihuana en la finca del padre. El pecado del hijo pródigo no es que empezó a meter mujerzuelas u hombrezuelos a la casa del padre. El pecado del hijo pródigo fue que algo nació en su corazón que le hacía alejarse cada vez más de la casa del padre. Hay personas que no toman, no fuman, no bailan pegado, tienen buena letra, quieren a la mamá,
tienen una vida moral aparentemente impecable, pero usted les escucha hablar, y yo no me congrego porque ahí van un montón de hipócritas, yo vivo mi vida lo mejor que yo pueda, yo no me meto con nadie. Todo eso son señales de que están lejos del Padre. No necesariamente necesita una persona andar tirado en la cantina, no necesita una persona andar revolcándose con todas las vecinas o con todos los vecinos. Lo único que se necesita para que su vida sea considerada una vida en pecado es alejarse de la casa del Padre. Y cada vez que uno se aleja de la casa del Padre tiene consecuencias. Mire por favor lo que dice el versículo 14. Leamos las consecuencias de alejarse del Padre. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cada vez que usted se aleja, cada vez que yo me alejo de la comunión con el Padre, una de las primeras marcas es que comienza a faltar. Esta mañana, si usted se va para su casa, de por sí está haciendo frío, se hace una jarra de agua dulce, le echa un tuco de queso tierno adentro para que se vaya derritiendo. Es sumamente bueno, si no lo ha hecho se lo recomiendo altamente. Bueno, los veo que no les gustó, entonces le echa leche pinito al agua dulce al fin. Y comience a analizar su vida y diga en qué áreas a mí me está faltando. Hay áreas en nuestra vida en las que casualmente, casi siempre nos falta un 10 para el peso. Hay áreas en nuestra vida en las que como el hijo pródigo comienza a faltarnos. Yo le garantizo, le iba a decir le apuesto, pero los evangélicos no apostamos. Le iba a decir le apuesto, casi digo, que ahí donde usted se da cuenta que comenzó a faltarle, usted se gira, se da cuenta que está lejos de la casa del Padre. Ahí en esa área. Es el fruto natural de alejarse del Padre. El fruto natural es que comienza a haber insatisfacción. Es que nunca es suficiente. Es que lo que entra a manos llenas sale por saco roto. Es que es casi imposible acumular felicidad. Se tienen buenos días, buenos ratos, pero por aquí entra y por allá sale. Por una buena noticia que llega, hay 5 malas noticias que llegan. Por un buen negocio que pega los buenos negocios en diciembre, cuando hay que pagar aguinaldo, aguinaldo de la pensión, aguinaldo de la empleada, ahí marchamos. El hijo pródigo se fue de la casa del Padre con sus bolsas llenas. Cuanta más distancia fue poniendo entre él y el Padre, cada vez más le hacía falta. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, muy bien, ¿por qué yo le digo que el hijo pródigo no está malo? El sermón de hoy es corto, ya prediqué la mitad de hecho. El sermón de hoy es corto. ¿Por qué yo le digo que el hijo pródigo no era tan mal tipo? Vamos a ver, yo quiero contarle a usted 3 características que yo creo que el hijo pródigo tenía, que yo creo que todos nosotros deberíamos tener y que deberíamos desarrollar y que deberíamos aumentar. Vamos a seguir leyendo un poquito y vamos a llegar hasta el versículo 17. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esto es lo más terrible o sea, cuando la audiencia de Jesús escuchó eso, ¿se acuerdan Alf? Que se le encogía la nariz cuando se asustaba. Cuando la audiencia de Jesús oyó que el hijo pródigo, un varón circuncidado, un varón que tenía hacienda, un varón que tenía casa, un hijo de su padre, que tenía muchos recursos, ahora apacentaba cerdos. O sea, la gente no podía creer el nivel de ruina, el nivel, o sea, lo peor, o sea, lo más impensado, lo peor. Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, la situación de este muchacho es una espiral terrible. La historia inicia en una hacienda, la historia inicia con una familia, la historia inicia con riqueza, la historia inicia con herencia, la historia inicia con muchos recursos. Y ya en este momento hemos venido en una espiral, es una espiral descendente, hasta el punto que los chanchos, los cerdos comen mejor que este muchacho. Para este muchacho ver a los cerdos comer
le causa envidia. O sea, es una situación desgarradora. No sé si me puedo explicar. Es una situación desgarradora. Y en el versículo 17 está la primera clave de por qué a mí me cae bien el hijo pródigo y por qué creo que es un buen tipo y por qué creo que todos y todas deberíamos tener algo del hijo pródigo en nuestra vida. Versículo 17 dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Lo primero que este muchacho tiene o tuvo, que yo creo que nosotros debemos tener, lo primero que yo creo que lo hace un chavalo muy carga, es que tenía un correcto recuerdo de la casa de su padre. El hijo pródigo tenía un correcto recuerdo de la casa de su padre. No importaba la situación en la que él estaba en ese momento. Él estaba en escasez, él estaba en hambre, él estaba en ruina, él estaba desmejorado. Pero él cerraba sus ojos y recordaba que en la casa de su padre los jornaleros comían muy bien. Él paraba un momento de tener que trabajar, que estar en la brega con los chanchos, en el comedero, en el canal con los chanchos, y él podía recordar que en la casa de su papá los jornaleros, los empleados, los peones comían mucho mejor que él. Recordaba claramente la gran abundancia que había en la casa del padre. Él tenía hambre, pero él recordaba que en la casa del padre había abundancia. Yo creo que uno de los grandes errores en los que nosotros como hombres y mujeres de Dios hemos caído es en creerle al diablo los recuerdos que tenemos. Muchas veces recordamos que nuestra vida antes de Cristo es, hermano, y yo iba y me pegaba unas bailadas y me pegaba unas comidas y me pegaba unas tomatingas y amanecía en Jacob y llegaba y amanecía en Punta Arenas y después de eso amanecía en Limón. ¿Cómo el enemigo ha logrado hacer que recordemos que aquella vida de miseria, de pecado, de ruina, de amanecer de goma, de estar enfermos, de estar sintiendo que la vida se le va a uno en una goma, era una buena vida? Nunca lo voy a poder entender. Nunca voy a lograr entender cómo nosotros como hijos e hijas de Dios logramos romantizar la vida que tuvimos antes de Cristo, cuando la Escritura claramente dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No entiendo cómo muchas veces en nuestra vida cristiana creemos que podemos dar un paseíto otra vez, como que sea como el cometa Halley cada 87 años, un poquitito cerca de por allá por donde era, porque era tan lindo, porque era tan bonito. Permítame decirle que era horrible, que era indecente, que era impresentable y que era muerte en esa olla lo que había, y que es la casa del Padre donde hay pan. Y que si no es en la casa del Padre, lo que ustedes están anhelando son algarrobas. Y que si no es el pan de la casa del Padre, y que si no es el abrazo del Padre, y que si no es la comunión del Padre, lo que estamos haciendo es ver chanchos comer. Y estamos deseando lo que los chanchos comen. El hijo pródigo a mí me parece que era un buen tipo, porque tenía un correcto recuerdo de la casa del Padre. En la casa de mi padre yo comía bien. En la casa de mi padre había abundancia de pan hasta para los peones. En la casa de mi padre había comida, había abundancia, había calor, había abrazo. Y no se nos debe olvidar que cuando estamos fuera de la casa del Padre estamos en escasez. Más tarde o más temprano, pero vamos a estar en escasez. Mientras que en la casa del Padre no hay sino abundancia, no hay sino pan, no hay sino gozo, no hay sino comunión. Es triste cuando nosotros nos ponemos a recordar cosas que no son. Y no somos solo nosotros. ¿Recuerda el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Convocan a Moisés a una reunión y le dice el pueblo a Moisés: extrañamos lo que comíamos en Egipto, extrañamos los pepinos, extrañamos el pescado que comíamos en balde, o sea, así, abaldados, gratis. Y se pregunta uno, ¿serán o se hacen? Eran esclavos que estaban bajo el yugo de Faraón. Solo unos capítulos antes la historia dice que el pueblo clamaba a Dios pidiendo que lo libertara. Ahora Dios lo hace libre y empiezan a recordar los pepinos que se comían. Y son capaces de decirle a Dios: y ahora nada sino este maná come nuestra alma, y nuestra alma se seca de comer maná.
Qué triste cuando en la casa del Padre tenemos pan, pero estamos rodeados de chanchos y anhelamos lo que los chanchos se comen. Y deseamos lo que los chanchos se comen. Es muy importante recordar qué cosas son las que Satanás te daba a comer: algarrobas. Es muy importante recordar qué tipo de relaciones Satanás te tenía, en qué tipo de relaciones Satanás te tenía. Es muy importante recordar qué se siente amanecer transformado en un Power Ranger porque te abrazaste a todos los monstruos del bar. Piénselo un ratico. Es un buen chiste, ¿cómo no se van a reír? Es un muy buen ejercicio recordar, pero recordar correctamente. Es un muy buen ejercicio recordar qué se siente amanecer sin la plata del desayuno. Es un muy buen ejercicio recordar qué se siente andar a escondidas. Es un muy buen ejercicio recordar que en la casa del Padre hay paz, hay pan, hay gozo, hay alegría. Y es un muy buen ejercicio recordar que cuando yo vivía como vivía, lejos del Padre, me faltaba. Estaba rodeado de cerdos y deseaba comerme lo que los cerdos se comían, pero nadie me daba. La casa del Padre es un lugar de tanta soledad. Alejarse de la casa del Padre te lleva a lugares de tanta soledad que aún anhelando algarrobas, nadie te da. Dejemos de romantizar. Dejemos de pensar que es que eran unos rides buenísimos y íbamos. Y empecemos a recordar, a aprender que la Escritura dice que esa vida espiritualmente se llama muertos en delitos y pecados. Pastor, pero es que eso tal vez es usted, que es de los Jiménez, que son una raza maluca. Nosotros no éramos tan malos. Nosotros lo que hacíamos era que... Hay una oportunidad, creo que es Isaías capítulo 5, en la que Isaías, que era un profeta de la corte, un profeta que usaba perfumes, un profeta que se vestía bien, un profeta que solamente se relacionaba con príncipes, con reyes, un profeta que posiblemente sabía hablar muy bien para relacionarse con príncipes y reyes, no tenía este acento criollo que tengo yo. Una oportunidad que seguro Isaías estaba sintiendo muy especial. Y el Espíritu de Dios le pone una palabra adentro para él mismo. Digamos que le da una profecía para él mismo. Y le dice: tus buenas acciones son como un trapo de inmundicia delante de mí. El profeta, Dios le dice: sus buenas acciones, eso por lo que usted saca el pecho, eso porque usted dice que gracias a Dios este año solo ha faltado a 40 domingos al culto de la mañana, eso por lo que usted dice que este año hasta trajo una visita, eso por lo que usted dice que es que usted fielmente diezma, eso, todo eso, para mí, son como un trapo de inmundicia. Recuerde que el verdadero pan está en la casa del Padre. Y fuera de la casa del Padre, todo. ¿Puede decir conmigo todo? Todo son algarrobas. Todo es comida de chanchos. Y fuera de la casa del Padre se vive una situación tan dura, tan terrible, que ni siquiera algarrobas, que ni siquiera comida de chanchos te dan. Es un lugar de envidia, es un lugar de rencor. Es un lugar que te lleva en una espiral descendente, decadente. Y todo inicia con alejarse de la casa del Padre. Pero lo bueno de este muchacho es que él tenía un recuerdo correcto. Sepa recordar qué le dio de comer Satanás en sus años antes de Cristo. Sepa recordar qué le ha dado Satanás de comer cada vez que nos alejamos de la casa del Padre. Sepa recordar. Muchas veces en nuestros matrimonios, muchas veces en nuestra economía, muchas veces en las áreas de nuestra vida pasamos por momentos muy lindos. Sepa recordar qué estaba haciendo cuando estuvo pasando un buen momento. Y cuando está pasando por un mal momento, sepa recordar por qué pasó ese mal momento y cuándo se alejó del Padre. ¿Sí me estoy explicando? Porque la abundancia está en la mesa del Padre. Y lejos de la casa del Padre hay hambre, hay sed, hay vergüenza, hay humillación. Y dejemos de romantizarlo. Vamos a seguir avanzando. Versículo 18. Esta es la segunda razón por la que yo creo que este chaval era un buen tipo. No creo que sea tan malo como los evangélicos dicen. Entonces él dice:
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pregunta, piense en su papá o en su mamá, piense en su casa. Piense que usted tiene 17, 18 años y agarra una bomba de millones. Se murió la abuela rica y heredó a todo el mundo y a usted le tocaron, no sé, 40 millones de pesos. Y usted de inmediato dice: por aquí es camino. Y lo gasta todo, en todos los pecados que ustedes se lo gastarían. Y lo gasta todo. Queda hecho un halaco seco, como los perros, cuando hay una perra loca en el barrio. Un halaco seco, en medio lado, peleado con otros perros, con las orejas todas aruñadas. Piense en eso. Y piense que usted dice: voy a devolverme a mi casa y voy a pedir perdón y voy a pedirle trabajo a mis papás. ¿Qué cree usted que harían sus papás? ¿Lo quiebran al leño? Le voy a dar opciones como en ¿Quién quiere ser millonario? Lo quiebran al leño, no le contestan el teléfono, no le abren la puerta, le echan agua hirviendo o todas las anteriores. A mí este muchacho me cae sumamente bien porque él sabe que su papá lo va a recibir. Él sabe que su papá lo va a recibir. Él sabe que su papá lo va a recibir. Él no sabe si como hijo, de hecho le dice: ya no soy digno de... ¿Qué habrá hecho este chamaco? Apostó el apellido, algo hizo fuerte, pero ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero recibirme como un peón. Él sabía que su papá lo iba a recibir. No tenía claro cómo, pero sabía que en la casa de su papá había campo para él. No importa si lo hubieran tenido que lavar con cloro granulado, no importa si lo hubieran tenido que lavar con carbolina, no importa si lo hubieran tenido que poner en cuarentena. No sabemos dónde había andado ni en qué había estado, pero él sabía que en la casa de su papá había una esquinita para él. Y eso a mí me convence, me agrada y me cae súper bien de él. Él sabía, él conocía la naturaleza de su padre. Él sabía, él conocía que su padre era un padre de misericordia. Y sabía que su papá lo iba a tratar con misericordia y que lo iba a recibir. Jesús contó otra parábola. Y en otra parábola que contó, dice que un hombre llamó a sus siervos y les repartió a uno 5, a otro 2 y a otro 1 talento. Que el que le dio 5 recuperó otros 5, se hizo 10. Que al que le dio 2 los multiplicó, hizo otros 2. Pero que al que le dio 1 lo escondió. ¿Recuerdan la historia más o menos? Y Jesús el hombre que se fue lejos le pregunta: ¿por qué ni siquiera lo metiste al banco para que ganara intereses? Y el hombre le dice: porque yo sé que tú eras hombre duro y que cosechas donde no has sembrado, y tuve miedo. Y ese es echado fuera al llanto y al crujir de dientes. Y uno se pregunta: ¿por qué tan dura esa condición? ¿Por qué tan dura ese castigo? Porque no conocía la naturaleza del Padre. El hijo pródigo fue y no lo metió al banco tampoco. Agarró la plata y dijo: prendámosle fuego. Vida solo hay una, gocémoslo. Al final no sabemos si mañana vamos a estar vivos, y amaneció vivo y más pobre. Es una vaina terrible eso. De por sí vida solo hay una, no sabemos si vamos a amanecer o no, y si amanecemos y más pobres y de goma. El hijo pródigo sabía que su padre lo iba a recibir con misericordia. Cuando nosotros tenemos una correcta visión de Dios y cuando nos relacionamos con Dios a través de la misericordia. ¿Qué es relacionarnos con Dios a través de la misericordia? Tal vez soy un poquito cansino con esto, o muy cansino, pero voy de nuevo. Es que yo sé que aquí no, pero esto es en otras iglesias. Hay gente que viene a la iglesia y que cree que le está haciendo un favor a Dios con venir a la iglesia. Permítame decirle que, bueno, esta no es la iglesia, al auditorio, que nos reunimos como iglesia.
Cada vez que nos reunimos, no importa si es reunión de oración, no importa si es ayuno, no importa si es sábado, no importa si es domingo, no importa si es jueves de limpieza, cada vez que los santos y las santas nos reunimos y adoramos a Dios, esa es una extraordinaria manifestación de la misericordia de Dios que nos permite en su infinito amor ser parte de esto que Él llama su novia, su iglesia. No es que nosotros somos mejores que nadie, es que aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios tuvo compasión, misericordia de nosotros, nos alcanzó y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesús. No es que somos mejor que nadie. Bueno, le insisto, yo sé que aquí no, pero hay veces que los músicos cantan canciones que a uno no le gustan. Pero los hombres y las mujeres que se relacionan con Dios a través de la misericordia no necesitan que los entretengan con la música, sino que entienden que son parte de una generación que tiene el privilegio de adorar a Dios aunque la canción no le guste. Porque al final no me la están cantando a mí. Los hombres y las mujeres que se relacionan con Dios a través de la misericordia, cuando se sienten un poco lejos de la casa del Padre y ven que comienza a faltarles, de inmediato vuelven en sí y vuelven al Padre y saben que no los van a estar esperando con un chilillo de olivo, sino que los van a estar esperando para restaurarlos, para bendecirlos y para volverlos a hacer sentar en mesa de príncipes. Eso es relacionarnos con Dios a través de la misericordia. Relacionarnos con Dios a través del pecado a través de lo que nosotros creemos que es la religión. Es decir, hijo de puchila, me alejé, llevo 3 sábados de no ir, llevo 3 domingos de no ir. Ya cometí aquel pecado, porque insistimos en creer que lo que hacemos es pecado. El pecado único y real es alejarnos de la casa del Padre. Luego comenzamos a tener brotes, manifestaciones de la maldad que habita en nuestro corazón y decimos, la verdad es que a mí así, ¿quién me va a recibir? Yo primero tengo que organizarme para que me vuelvan a recibir. No, esos son los testigos de Jehová. Esos son religiones. La realidad bíblica, la realidad espiritual es que los hombres y las mujeres que han conocido la misericordia de Dios, número 1, recuerdan que en la casa del Padre hay pan, pero número 2, recuerdan que para que su vida mejore deben acercarse al Padre y no al revés. No es que deben mejorar para acercarse al Padre, es que la única forma de mejora es acercarme al Padre y mi vida comienza a dar otros frutos. Por eso yo le digo que este muchacho me cae muy bien. Se lo vivió, se lo gozó y cuando se le acabó y tuvo hambre, él la tenía clara. Él la tenía clara. En la casa de mi papá hay comida y yo tengo hambre. Y en la casa de mi papá me van a recibir. Aquí no estoy haciendo nada. Me cae súper bien el hijo pródigo porque no se empecinó en su pecado. ¿Alguna vez ha tenido una discusión con su pareja? Una discusión. Y por aquellas cosas de la vida usted tiene razón. Y comienza a ver a su pareja tirando barro y decir, no, pero no es eso, es que como usted me lo dijo, no, pero yo no se lo dije mal, no, pero no es como me lo dijo, es el tonito, no, pero es que yo no usé ningún tono, no, pero no importa, es lo que quiso decir en realidad. Y usted se da cuenta que las personas simple y sencillamente se quedan discutiendo, empecinadas. Mi mamá decía emperradas en una sola situación. Bueno, es como con los adolescentes, así hacen, así son, es su naturaleza. Defender su punto a ultranza, aunque estén equivocados y perdidos. El hijo pródigo no era así. Cuando vio que aquello no le servía, dijo, no hombre, yo voy a poner a mi papá. Aquí no hay ambiente. Con estos chanchos no hay ambiente. Aquí lo que es un montón de hambre, aquí huele feo. ¿Qué estoy haciendo? Dice, volviendo en sí, un buen día dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Permítame decirle que lo que importa en la historia no es lo lejos que estaba el hijo pródigo. Lejos, punto. Lo que importa en la historia no es lo bajo que había caído el hijo pródigo. Bajísimo, bajísimo. Desear lo que se come un charcho. No es lo bajo, no es lo lejos. Aquí el punto de la historia no es lo que se gastó. De una herencia de una hacienda, una fortuna. El punto de la historia es que él sabía a dónde tenía que ir para ser restaurado.
Ese es el punto de la historia. Aquí Jesús no nos está contando la historia de un tipo perdido, pérfido, malvado, un desgraciado, como lo pintan los evangélicos. Este es un chavalazo. Viniera aquí, yo le pido que me ayude en el culto de oración. Este es un chavalazo, él la tenía clara. Lo perdí todo, el camino de regreso es para donde mi papá. No hay dos caminos, no hay tres caminos, es mi padre. Él me va a recibir, Él va a tener misericordia de mí. Sabía que iba a ser recibido. Cuando usted ha conocido la misericordia de Dios, no importa cómo se haya golpeado de duro, no importa cuán lejos haya ido y no importa cuánto haya perdido, usted sabe que en la casa de su padre hay solución para todas esas cosas. Vamos a seguir leyendo. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. El hijo pródigo la tenía clara. El hijo pródigo la tenía clara. Donde mi papá me vea, más como voy llegando, me va a amar, me va a querer, va a ser movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo. ¿Qué habrá hecho este chamaco? Pecado contra el cielo y contra ti. Es que no fue el gasto de plata, es en qué lo gastó. Es que hay gente que ni pecar sabe, pero este tipo me cae bien. 4 esquinas mata todo. Pecó de todas maneras. Contra el cielo, contra el Padre, gasté la plata, anhelé lo que comen los chanchos, anduvo bajo. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era. ¿Ve lo que le digo? Que nuestra vida antes de Cristo es muertos en delitos y pecados. Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hay una tercera razón por la que yo creo que este era un chavalazo. La primera de ellas es porque él tenía el correcto recuerdo de la casa del Padre. La segunda de ellas es porque él conocía la naturaleza del Padre que lo iba a recibir. Y a eso se atuvo. Se atuvo a que lo recibieran por misericordia, porque volvió sin nada. Pero en tercer lugar, es porque él conocía la provisión que había en la casa del Padre para él. Él conocía la provisión que había en la casa del Padre que había para él. No importa cuánto él había malgastado, a él eso no le preocupaba. Él sabía que en la casa del Padre todavía había trabajo, había abundancia, no solo había pan. Él sabía que el Padre tenía mucho más para él. Él sabía que la provisión del Padre no se había agotado con los chuminos que él se había gastado. Para él era una fortuna, era su herencia, era su fortuna. Pero para el Padre era solo una parte más, que el Padre había estado dispuesto a perder desde que se la dio. Padres y madres de familia, ¿sabía el Padre que el chiquillo iba a hacer eso que hizo? ¿Sí o no? Pues claro, más porque era el hijo menor, esos son terribles. Ya los hijos mayores son más sensatos. Todas las casas es así. Un hijo mayor organizadito. Un hijo menor díscolo que anda ahí por todo lado. Claro que el padre sabía. El padre sabía que esa plata estaba perdida. El padre desde que lo vio llegar lejos dijo: ay, por lo menos volvió. El padre lo daba por muerto. Una historia muy buena que tengo de una vez que me fui para Punta Arenas, pero no les puedo contar. El padre lo daba por muerto. El padre dice: este es mi hijo que estaba muerto. Pero el hijo sabía que en la casa del padre había anillos para él. El hijo sabía que en la casa del padre había calzado para él. El hijo sabía que esos harapos que tenían era nada más llegar a la casa del padre y eso iba a ser transformado. Este muchacho de alguna manera me parece que es muy carebarro. Y por eso me cae bien. Me parece que tenía muy poca vergüenza. Él tenía un discurso, él tenía el discurso de yo voy a ir y voy a pedir trabajo como un jornalero. Ese es un discurso. Él conocía la naturaleza del Padre. Él sabía que en la casa del Padre había abundancia y que él iba a volver a ser restaurado en todas sus capacidades.
No importa cuánto Satanás te haya robado. No importa cuánto se haya despilfarrado. Si vos tenés la capacidad de recordar adecuadamente que en la casa del Padre es donde había pan y que estás deseando comer algarrobas precisamente porque estás lejos del Padre, y tenés la humildad de reconocer que la restauración inicia volviendo al Padre, tus hermanos te van a juzgar como le pasó a él. Tus hermanos se van a enfadar y van a decir: ¿qué le pasa a este? Lo desperdició todo y ahora mi tata viene y lo sirve y lo atiende y ya tiene anillo otra vez. Anillo, símbolo de autoridad, calzado, vestido, símbolos, todos. Hoy no me puedo meter en lo simbólico de lo que el Padre le dio. Yo sí puedo, pero ustedes seguro se van cansados, ya están cansaditos, cansaditas. Es simbólico, todo lo que el Padre le da es simbólico. Y es muy lindo también, eso es como tema de otro sermón en sí mismo. Pero sobre todas las cosas el Hijo conocía que en la casa del Padre había provisión para él. Yo creo que es importante que nosotros volvamos a recordar que nosotros en realidad, de alguna manera, sí vivimos en Costa Rica, pero no vivimos en Costa Rica. Vivimos en la casa del Padre, y en la casa del Padre hay abundancia de pan, aunque en todo el resto del país haya crisis. Sí es importante que nosotros volvamos a recordar que nosotros no hemos creído en una religión, que nosotros lo que tenemos es una relación con el Padre, y es un Padre de misericordia, y es un Padre de provisión, y es un Padre de abundancia. Yo creo que es muy importante que nosotros volvamos a recordar que si bien es cierto hemos perdido cosas, hemos perdido muchas cosas, que si bien es cierto Satanás, ni siquiera puedo decir que Satanás nos las robó. Satanás se aprovechó de que nos fuimos lejos de la casa del Padre. Y el pecado siempre, recuerde esto, tal vez no recuerde muchas cosas de las que yo le haya contado, pero recuerde esto: el pecado siempre le va a llevar más lejos de lo que usted quería ir y le va a cobrar más caro de lo que usted quería pagar. Siempre. Tal vez hemos pagado un precio alto por nuestra rebeldía, yo sé que yo sí. Tal vez el precio ha sido económico, tal vez el precio ha sido de dignidad, tal vez el precio ha sido de humillaciones, pero en la casa del Padre hay restauración para todas esas áreas. No se habían acabado los anillos en la casa del Padre para el Hijo. Al Hijo se le acabaron los anillos. Al Hijo se le acabaron los vestidos. Al Hijo se le acabó la plata. Pero en cuanto puso los pies en la hacienda del Padre, había anillos, había vestido, había calzado, había abundancia, había becerro, había fiesta, había alegría, había gozo. Los evangélicos tienen mucho odio por el Hijo pródigo. Lo tratan muy mal. A mí me parece que estaba bastante mejor que muchos de los que yo conozco. El Hijo pródigo tenía una clara visión del Padre, un Padre de misericordia. El Hijo pródigo tenía un claro recuerdo de dónde él había estado bien y dónde no estaba bien. Qué triste cuando hay hermanos y hermanas que no logran recordar dónde están bien y viven recordando dónde estaban mal como si hubieran estado bien. Y cada cierto tiempo hay que recordar que usted estaba muerto y muerta en delitos y pecados. Deje de romantizar esa cochinada de vida. Y qué importante es recordar cuando estamos mal que la solución para lo que está viviendo nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras finanzas, nuestra familia, es que en la casa del Padre hay restauración económica, emocional, espiritual y para el alma. Yo le dije esta mañana que quería contarle por qué para mí el Hijo pródigo es un buen tipo. Casi un ejemplo para nosotros, un ejemplo para no vivir en religión y un ejemplo para aprender a recordar bien, a entender bien y a esperar bien del Padre, porque el Padre es bueno, es digno y es misericordioso. La paz de Cristo sea con ustedes, vayan en paz, en bendición, en vida eterna.